Hola, hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de ahora, sábado 24 de agosto, tenemos lo que es la tutoría número 2 en horario de 1 a 3. No sé qué razón, por qué razón no han podido asistir, pero por honor al tiempo, ¿verdad? Y para que les quede grabada la tutoría y podérsela subir a plataforma y la puedan revisar posteriormente, voy a dar inicio ya. Va a quedar grabada y se les va a subir a plataforma para que la revisen. Bueno, dos compañeras sí me escribieron y me decían de que por cuestiones personales no iban a poder asistir. Los demás no sé cómo estaremos ahí. Eh, Voy entonces a proceder a compartirles lo que es la presentación que se ha hecho en base a la propuesta eh, a realizarse el día de ahora, ¿verdad? La asignatura es Investigación en Educación Matemática, número 2, de la carrera de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Esta es la tutoría correspondiente a la número 2. Yo soy soy el tutor encargado del grupo virtual 3. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres. El coordinador de la asignatura es el licenciado Wilner Edenilson Vázquez Hernández, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. En la agenda que tenemos programada, salud y bienvenida. Como ya vieron ahí, les puse un pequeño mensaje de bienvenida por si iban ingresando en lo que esperábamos. Eh, Igual, ¿verdad? La bienvenida. Ya la hicimos y el saludo también. Entonces pasamos a lo que es los recordatorios. Luego tenemos un pequeño sondeo de lectura que en este caso, como no se han conectado, van a quedar planteadas las preguntas para que ustedes al ver el video puedan poner pausa y puedan posteriormente dar sus respuestas para así ustedes vayan validando lo que son los conocimientos que han ido adquiriendo a través de la lectura del material. Los materiales básicamente con los que se han trabajado en la unidad 2 es el capítulo número 3 de el libro Metodología de la Investigación de Sampieri y otros archivos que se han colgado ahí. Uno de ellos es cómo elaborar objetivos. Está bastante interesante. De hecho, aquí en esta tutoría vamos a retomar unos cuantos puntos de ese pequeño documento que se les ha compartido ahí. Tenemos también lo que es una lectura complementaria. Entonces vamos a pasar posteriormente a lo que es la propuesta, que serían esto, la unidad 3 del libro de Sampieri y el, los cuatro elementos de cómo elaborar objetivos del otro documento que está ahí en plataforma. También tenemos aquí, olvidé poner lo que son unos avisos, pero ya lo vamos a ver más adelante, después de los recordatorios. Primer recordatorio que tenemos para el día de ahora, que la entrega de la matriz metodológica es el día lunes 26 de agosto, más tardar, el día lunes. No sé si alguno ya la entregó. Si ese fuera el caso, puede modificarla hasta antes del cierre, ya que ya vamos a ver ahí en los avisos que ya está lo que es la rúbrica, que algunos compañeros me han escrito para preguntarme. Ya se subió a plataforma lo que es la rúbrica, ya la vamos a revisar. El segundo recordatorio es explicar las actividades de la matriz metodológica, la cual solo debe presentar carátula y la tabla completada que se les ha proporcionado de las indicaciones. Ustedes cuando descarguen ahí el archivo de las indicaciones de la matriz metodológica, únicamente van a hacer lo que es carátula y lo que es la matriz, que en realidad es el cuadrito que tenemos ahí al final, ¿verdad? Eso sería lo que ustedes estarían entregando. Dice hacer énfasis que para cada avance de la investigación habrán indicaciones específicas y que lo que se presentó en las indicaciones para la matriz metodológica eran simplemente para que tuvieran una idea de lo que se va a realizar a lo largo de la cátedra. En este sentido, ahí aparecen unas indicaciones, ¿verdad?, de lo que se va a ir haciendo paso a paso con la entrega de los avances, cómo se va a ir desarrollando. Esas indicaciones no quiere decir que esas son las que solo esas se van a tomar en cuenta a la hora de los avances. Para los avances va a haber indicaciones, así como han habido para la actividad del ensayo y lo que es la matriz metodológica de cómo se va a realizar, y va a haber una rúbrica respectiva para estarla evaluando en ese caso.
Entonces, únicamente para la matriz necesitamos lo que es carátula y la tablita completa, ¿verdad? Luego tenemos que recordar que los días para realizar consultas o tutorías de repaso entre semanas son los miércoles y viernes en horario de 7 a 8, ¿verdad? Esto ya puede ser para solventar dudas, ya sea que usted me escriba a plataforma, correo institucional y pueda tener una respuesta inmediata, o para establecer tutorías de repaso, como en el caso del día de ayer. No sé si recibieron el correo donde los convoqué para una tutoría de repaso. En esa dicha tutoría solo pensaba que revisáramos algunos de los contenidos que ya se revisaron en la tutoría 1. De hecho, le grabé un pequeño video que lo voy a subir a plataforma y se los voy a mandar para que lo vean. Más que todo es en algunas cosas que se fallaron en lo que es el ensayo, más que todo en la referencia. Cuando es referencia a normas APA, les decía que ustedes citaban bien dentro del cuerpo del ensayo, pero en las referencias bibliográficas no utilizaban el formato APA. Por ejemplo, algunos que colgaban link de donde fue extraída la información, solo ponían el muy link, y eso no es respetar el formato APA. Entonces, la tutoría de repaso el día de ayer, el pequeño fragmento que le grabé, es explicando cómo se debe realizar para que no cometamos estos mismos errores, ya que en el trabajo que vamos a realizar sí voy a estarle verificando que se cumpla toda esta normativa a la hora de calificarle, y bastante bien. De hecho, en el ensayo también les puse algunos eso, que sí hacían utilización de las normas APA al momento de hacer la cita, pero no al momento de hacer la referencia. Luego, otro recordatorio que teníamos es que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de tutorías virtuales, pero esta es la misma de la vez anterior. Ya, todas las tutorías estarán siendo grabadas y se les irán colocando ahí en lo que es la plataforma para que la puedan verificar en su momento. Bien, pasando a los avisos que tenemos, el primero es que los criterios de evaluación están publicados en la sección de tareas y evaluaciones. Estos criterios son referidos o en referencia a lo que es la matriz metodológica. O sea, es la rúbrica con la que se les va a evaluar la matriz metodológica. Por eso les decía que si alguno ya entregó y quiere modificarla, puede hacerlo hasta antes de que se cierre la actividad. Puede modificarla y modificar la entrega en este sentido. Luego tenemos que el formato puede variar de tal manera que puedan escoger el tamaño de letra y el tamaño de página para que la matriz se vea lo más estético posible. Esto se detalla en la rúbrica, ya la vamos a revisar antes de continuar. Luego tenemos que ya está habilitada la unidad 3 con los materiales complementarios que se les irán habilitando cada semana, ya que esta unidad va a durar alrededor de un mes. Entonces no se les van a liberar todos los materiales complementarios de una sola vez, sino que se les irán aperturando semana a semana. Esto con el fin de llevar lo que es el orden en la lectura, para que lo leamos en el orden que está establecido. Como les mencioné antes de continuar, vamos a revisar lo que es la rúbrica. Veo que aún no se han conectado, entonces vamos a ver lo que es la rúbrica. Por aquí la tenía. Aquí está, criterios de evaluación de la matriz metodológica. Si se fijan, primero descripción del proyecto, indicadores, y tenemos los indicadores que se van a tomar en cuenta. Explica de manera clara la problemática a investigar, considera la necesidad, la magnitud, trascendencia, factibilidad, vulnerabilidad, valores teóricos, destaca su conveniencia, qué tan conveniente realizar esa investigación, expone de manera general en lo que realizarán para investigar el problema. Esta parte va a tener una ponderación del 20% de la nota
total. Objetivo general. Presenta el objetivo general de manera clara, indica lo que se pretende alcanzar en la investigación. Hace uso de los verbos, adjetivos y sustantivos. Responde a la pregunta: ¿qué se quiere alcanzar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y para qué lo voy a realizar? Esta parte, estos dos elementos que menciona ahí, tienen un 15%. Y luego las preguntas de investigación sería: el problema se enuncia en forma de pregunta y considera las variables a utilizar. En este caso, esta tiene lo que es el 15%, que esta es la pregunta o preguntas de investigación. Este sería el 15%. Luego el objetivo específico. Los criterios serían: indican lo que se pretende realizar en una de las etapas, en cada una de las etapas de la investigación, hace uso de los verbos, adjetivos y sustantivos, hay congruencia entre los objetivos generales y específicos, y aquí tenemos estos tres elementos de los objetivos que tendrán el 15%. Luego, participantes en el proyecto. Expone de forma clara la población estudiada y explica a quién es su muestra. Esto será el 10%. Luego tenemos la redacción de datos. Expone de forma clara las técnicas de recolección de datos, es decir, cómo va a recoger los datos que utiliza, exponiendo cómo estas técnicas le ayudarán a obtener información que le ayudará a desarrollar su investigación. Esta parte tiene un 20% y solo es ese criterio. Y luego tenemos lo que es la presentación. Presenta su trabajo con letra, calibre y cuerpo. Si se fijan, aquí sí nos está diciendo el tipo de letra a utilizar, pero dice: puede tomar sus consideraciones en cuanto a tamaño, márgenes, tamaño de la página, para que la matriz se vea estética y se pueda leer bien. Es decir, usted lo que va a buscar es que su matriz metodológica o su cuadrito le quede lo más estético posible. Para eso solo podrá modificar lo que es tamaño de letra, los márgenes y lo que es el tamaño de página. ¿Ya? Aquí la indicación le dice que el tipo de letra sí debe ser calibre y cuerpo. Este sí es obligación de que lo tome en cuenta. Este es tipo de letra, y luego usted puede jugar con lo que es los márgenes, tamaño de letra, el tamaño de la página, para darle una vista estética a lo que es su matriz metodológica. Luego tenemos presenta carátula. Entrega el archivo en PDF, a diferencia del ensayo, que el ensayo se les pedía en formato .doc. Esta vez la matriz metodológica se les está pidiendo en formato PDF. Esta presentación tiene lo que es el 5% de la nota final. Si sumamos todas estas ponderaciones, vamos a tener lo que es el 100%, que será la nota que se gane acá. Visto esto, si usted quiere tener esos criterios como se mencionaban anteriormente, puede revisarlos en la pestaña tareas y evaluaciones de la asignatura. Aquí se estará, ahí ya está disponible para que usted pueda descargar ese archivo que yo acabo de mostrar. Si nos vamos acá, tarea y evaluaciones, y luego bajamos, aquí tenemos lo que es acá tenemos la matriz metodológica, que es donde están las indicaciones, y aquí tenemos abajo lo que es la rúbrica para la matriz metodológica, que esta es la que les acabo de mostrar, y aquí está para que la puedan entregar, para que la puedan cargar. Bueno, habiendo aclarado esto, vamos a pasar entonces a lo que es el sondeo de lectura. En esta ocasión, como no tengo de su participación, solo voy a enunciar las preguntas, y ustedes, pues, cuando vean el video pueden pausarlo y dar respuesta. Estas respuestas están dentro del desarrollo de la tutoría, por eso no estaré en sí dándole respuesta yo acá, sino que esto es para que ustedes hagan un ejercicio y puedan ver si han comprendido los contenidos que se plantean ahí en el capítulo 3 del libro de Sampieri, que la mayoría están hechos extraídos de ahí. La primera pregunta nos dice que mencione un criterio utilizado a la hora de plantear un problema. Esto es solo mencionar uno de los criterios. De hecho,
ahí en el material tenemos 3 criterios y de esos criterios solo se les está pidiendo uno. Mencione un criterio. Luego, la pregunta número 2 nos dice mencione al menos 2 elementos del planteamiento del problema. Que de hecho esta pregunta está al iniciar el capítulo. Ahí en un recuadro, ahí aparece todos los elementos que tiene el planteamiento del problema, que son 5, o por lo menos el autor considera esos 5 elementos. Solo se le están pidiendo 2. Usted diga cuáles son esos 2. Luego, en la tercera pregunta, tenemos la relación existente entre las preguntas de qué relación existe entre las preguntas de investigación y los objetivos de la investigación, ¿no? Que esto ya lo pueden encontrar un poco más adelante, ya cuando estamos con los elementos del planteamiento del problema, y dentro de esos elementos están esos 2, que son las preguntas de investigación y los objetivos de investigación. Entonces acá nos pregunta qué relación existe entre las preguntas de investigación y los objetivos de investigación, entre esos 2 elementos. De hecho, esta pregunta da respuesta a la segunda pregunta, ¿verdad? Aquí nos pide mencionar 2, pues aquí serían preguntas de investigación y objetivos de la investigación, y ahí tenemos resuelta esto. Luego sería de ver qué relación existe entre esas 2. Ahorita pueden pausar si gustan para que den solución a las preguntas. Voy a salir acá a ver si alguien ha ingresado. Parece que no. Tenemos lo que es la propuesta. En este caso, el primer elemento de la propuesta son los criterios para plantear un problema. Si se van a la pregunta número 1, van a fijarse que eso es lo que se les pide, que mencione al menos 2 criterios para hacer un planteamiento del problema. Según Kerley y Lee en 2002, los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación cuantitativa son los siguientes. El primero dice: el problema debe expresar una relación entre 2 o más conceptos o variables. En este caso, como hemos visto anteriormente, en el paradigma cuantitativo, tenemos que eso es lo que necesitamos establecer, ¿no? Relación causa-efecto. En este sentido, necesitamos la relación entre 2 conceptos o variables, que es básicamente lo mismo. Entonces ese sería el primer criterio. El segundo criterio nos dice que el problema debe estar formulado como una pregunta, claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Y cómo se relaciona con? Si nos fijamos, aquí va buscando siempre eso, relación entre 2 variables. Por ejemplo, el desempleo, ¿qué efecto tiene sobre la desintegración familiar? Puede ser una. Si se fijan, aquí en esta pregunta hemos establecido 2 conceptos o 2 variables, y hemos identificado o hemos formulado un problema, que si el desempleo tiene algún efecto sobre lo que es la desintegración familiar. Y así se puede jugar con esto y establecer diversos problemas o relaciones entre 2 variables o 2 conceptos. El tercer criterio nos dice que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Es decir, la factibilidad debe de observarse en la realidad única y objetiva. ¿Qué nos está diciendo acá? Cuando nos dice que debe ser posible una prueba, es decir, que es algo medible. Porque si es algo que no puedo medir, no puedo realizar dicha prueba y por lo tanto no sería factible de ser realizada. Por ejemplo, nos dice acá, si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma del docente o de los docentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente. ¿Por qué no puede probarse empíricamente? Porque los conceptos utilizados en este sentido, que son sublime y alma, no son observables. Es decir, ¿cómo se va a observar el alma de un docente? O algo sublime, no es algo fácilmente observable o medible. Entonces estos criterios, los 3 criterios, engloban lo que es la forma correcta en la que se debe plantear un problema. Esos serían los 3 criterios. En la primera pregunta se le solicitaba lo que era 1. Luego tenemos que
¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? Si nos vamos hacia la derecha, tenemos el primer elemento, que son los objetivos de la investigación. El segundo elemento son las preguntas de investigación. Ya vamos a ver qué relación existe entre los objetivos de investigación y las preguntas de investigación. El tercer elemento sería la justificación de la investigación, que en este sentido sería el por qué o para qué es necesario realizar la investigación. Y luego tenemos lo que es la viabilidad de la investigación. Es decir, qué tan viable es realizar la investigación o qué tan posible es realizarla o si es posible hacerla. El último elemento que tenemos acá es evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En este caso, en este numeral 5, no siempre se va a incorporar en las investigaciones, porque más adelante vamos a ver que el autor dice que solo aquellas personas que ya tienen un conocimiento profundo del tema investigado en sí pueden realizarlo, o que ya hayan realizado investigaciones similares con anterioridad. Ya vamos a ver cómo es que lo realizan, pero esto no lo llevan todas las investigaciones. Luego pasamos a lo que son los objetivos de la investigación, que este sería el primero. De hecho, en el material de cómo elaborar objetivos, que vamos a profundizar más adelante, vamos a ver cómo es que se realizan y qué relación hay con lo que son las preguntas de la investigación. Este apartado, digamos, esta parte de lo que es el planteamiento del problema, dice, unas investigaciones buscan, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial. Casi la mayoría surgen a raíz de un problema. Todas las investigaciones, o por lo menos su gran mayoría, surgen como una necesidad de solventar un problema en específico. En tal caso, dice, debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Es decir, cuál es el problema y de qué forma se considera que el hecho de que yo realice la investigación y que obtenga algunos resultados, esto me ayudará a resolver este problema. Otras tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella. Es decir, probar no tanto si está correcta o si es efectivamente cierta, sino puede también servir para aportar más evidencia, es decir, para tener más posibilidades de decir o de afirmar que se cumple esa teoría específica. Luego tenemos lo que es objetivo de investigación. Señalan a lo que se aspira en la investigación. Deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. ¿Qué nos está diciendo este pequeño párrafo? Que nuestros objetivos o los objetivos que nos planteemos en la investigación serán como el faro que nos alumbre hacia dónde queremos llegar o a qué queremos, a las metas que queremos llegar con esa investigación en particular. ¿Ya? Por eso dice que es la guía del estudio. También dice es conveniente comentar que durante la investigación es posible que surjan objetivos adicionales. Esto es porque a medida que ingresamos a lo que es el cúmulo de conocimiento sobre algún tema determinado, puede que observemos cosas que desde antes no podíamos ver o no podíamos analizar. Y esto puede hacer que surjan objetivos adicionales a los que ya teníamos en la investigación y va a ser decisión nuestra si los incorporamos o no a nuestra investigación. También dice, puede que se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se sustituyan por unos nuevos. ¿En qué medida puede que esto ocurra? Pues puede que cuando yo esté investigando me dé cuenta que mi objetivo no está de acorde a lo que el cúmulo de información que he revisado me brinda. Y pueda que yo necesite modificar esos objetivos y en algunos casos incluso reemplazarlos por otros nuevos, según la dirección que tome el estudio. Eso depende de qué tan profundo yo quiera ahondar en el tema específico que esté tratando. Tenemos un pequeño ejemplo. Este lo podrán encontrar en la página 37 del libro de Sampieri. Nos dice que, continuando con el ejemplo del capítulo anterior, este ejemplo, si lo quieren ir a revisar, está en el capítulo 1 de Sampieri. Ahí inicia, en ese capítulo inicia el problema o el ejemplo. Diremos que una vez que Mariana se ha familiarizado con el tema y ha decidido llevar a cabo una investigación cuantitativa, encuentra que
según algunos estudios, fijémonos que lo primero que hace es revisar bibliografía. En este caso dice, según algunos estudios, los factores más importantes para la atracción física, la confianza, la proximidad física, el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la autoestima del otro y la similitud entre ambos son los factores más importantes o factores importantes en una relación, en un noviazgo, porque de hecho la investigación que ha realizado Mariana en este ejemplo es sobre el noviazgo. Entonces ella ha encontrado ese artículo, digamos, o esta información que nos dice que esos factores que se mencionan acá son de máxima importancia en lo que es el refuerzo positivo durante el noviazgo. Acá nos esclarece entre paréntesis que, vamos a ver, en creencias fundamentales, vamos a ver a dónde inicia, sí, similitudes entre ambos, en creencias fundamentales y valores. Entonces los objetivos de investigación se podrían plantear de la siguiente manera, es decir, ella hizo, digamos, una revisión bibliográfica y encontró que esto era importante, que estos factores que mencionan acá son los que ayudan a reforzar la autoestima en una pareja. Entonces ella decide realizar estos objetivos. Veamos el primero: determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. ¿Qué podemos observar ahí? Primero, que el objetivo de ella es determinar, ¿ya? El verbo, perdón, que utiliza en el primer objetivo es determinar, ¿ya? Es decir, utiliza los factores que menciona el estudio y quiere determinar si esos factores tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo. Es decir, si los factores que dice el estudio son importantes para el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. También lo está delimitando a dónde. Ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando es muy extenso o muy global el objetivo o el problema que hay que delimitar. Hay una parte donde vamos a ver eso. Bien, veamos el segundo objetivo: evaluar cuál de los factores mencionados tiene mayor importancia en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. ¿Ya? Evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. ¿Qué nos está diciendo acá? Siempre se está basando en el mismo documento, ¿no? Acá nos dice atracción física, la confianza, la proximidad. Estos son los factores que menciona ahí. Entonces nos está preguntando o está queriendo evaluar cuáles de esos factores son los que en realidad generan mayor importancia, es decir, los que influyen con mayor proporción en lo que es la relación de noviazgo. Si nos fijamos, todo lo está evocando a lo que tenemos arriba de lo que es el servo o digamos, el archivo o el documento que ella considera o el que está ella tratando de validar. Luego el tercer objetivo dice analizar si hay o no diferencias entre los hombres y las mujeres respecto a la importancia atribuida a cada uno de los factores mencionados. También estamos acá con los factores que mencionaba el estudio y aquí solo es analizar si hay o no diferencia entre hombre y mujer, es decir, si la perspectiva del hombre o mujer respecto a estos factores atribuye algún efecto mencionado. Es decir, cómo es que se comporta estos factores en el género, sea hombre o mujer. Luego tenemos que el otro objetivo es analizar si hay o no diferencia entre las parejas de novios de distintas clases de edades. Si nos fijamos, aquí comienza con variabilidad de edades, es decir, esos mismos criterios, porque aquí dice en la relación con la importancia asignada a cada uno de los mismos factores, es decir, siempre nos basamos en el mismo estudio, pero en este caso está diciendo que hay parejas de novios de diferentes edades y de cómo esos factores es que influyen o no, o si influyen de la misma manera o no, en las parejas de diferentes edades, digamos de 20, 30, 40 años y así.
Entonces ahí ella ha planteado lo que son sus 4 objetivos. Ahora bien, ya vamos a ver de dónde ha surgido estos objetivos. Que esto es con las preguntas de investigación, que es el segundo elemento del planteamiento del problema. Las preguntas se representan, quiero ver si se han conectado por acá. Bien, continuamos entonces. Las preguntas de investigación. Las preguntas representan el qué de la investigación. Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el área del problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación. Esto lo dice Ferman y Levin en 1979. Si nos vamos al ejemplo anterior, veremos que en el caso del primer objetivo que puso Mariana, lo delimitó a los jóvenes catalanes. Ya hay una delimitación ahí, podemos observarla. Luego dice, las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Por lo tanto, aquellas como, ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? Imaginemos qué general es esto. ¿O qué tan grande puede ser investigar esto? ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? Una pregunta demasiado amplia y que está generalizada. No le hemos delimitado a ningún espacio específico, ni a ningún tiempo determinado, ni a un grupo de personas determinadas. También porque hay personas más satisfechas con su trabajo que otras, también está demasiado general. ¿En cuáles programas de televisión hay muchas escenas sexuales? También es demasiado amplio. Cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia. También los gerentes se comprometen más con sus empresas que los obreros. Cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto, etcétera. Estos deben de acotarse porque así como está planteada esa pregunta, tenemos una pregunta de investigación demasiado general. Las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Eso que le estaba mencionando acá es lo que aparece en este pequeño párrafo de acá. Dice, en su lugar deben plantearse preguntas mucho más específicas como el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar la relación está vinculado con el tiempo que perdure el matrimonio. ¿Ya? Si nos fijamos en este caso, en el contexto particular, dice, por ejemplo, parejas que tienen más de 20 años de matrimonio y viven en los suburbios de Madrid. Y aquí esta pregunta, que es básicamente la misma del párrafo anterior, se ha delimitado un montón. ¿Por qué? Porque ya solo estamos tomando las parejas que tienen más de 20 años. O sea, parejas de 15, 10, que sin embargo son muchos años de matrimonio, no entrarían dentro del estudio, solo entrarían los que tengan más de 20 años de matrimonios y que vivan en los suburbios de Madrid. Y ahí ya se puede hacer una investigación porque es posible dar una respuesta a esta pregunta por medio de esta. ¿Cómo se asocian la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión gerencial de las empresas industriales con más de 1000 trabajadores en Caracas, Venezuela? Si nos fijamos aquí, también se ha delimitado bastante. ¿Por qué? ¿Cuántas empresas tienen más de 1000 trabajadores en Caracas, Venezuela? O sea, estamos hablando de un lugar específico de Venezuela con empresas que tengan más de 1000 trabajadores. No todas las empresas tienen 1000 o más trabajadores. Entonces aquí ya está bastante delimitado lo que es la pregunta de investigación. Por eso dice que las preguntas pueden ser más o menos generales, como se menciona anteriormente, pero la mayoría de los casos es mejor que sean precisas, sobre todo en el estudiante que se inician dentro de la investigación. Es decir, en este caso, para nosotros que estamos aprendiendo a hacer este tipo de investigaciones, se les sugiere que sean unas preguntas más específicas, ¿no? Que no sean preguntas tan generales, por la complejidad que abarca. Ya vamos a ver otros factores que vienen también a hacernos valorar si es posible o no llevar a cabo la investigación.
¿Ya? León y Montero en 2003 mencionan los requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación. En este caso, vamos a ver que la primera pregunta dice que el primer requisito que mencionan ellos es que que no se conozcan las respuestas. ¿Por qué es este un requisito fundamental? Pues porque entonces no tendría sentido realizar la investigación, ¿ya? Porque sería necesario llevar a cabo una investigación para dar respuesta a unas preguntas que yo ya sé cuáles son las respuestas. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Luego dice que puedan responderse con evidencia empírica. Nuevamente, aquí cuando habla de evidencia empírica es que sea datos observables o medibles. Si nos vamos al ejemplo que estábamos viendo del alma sublime de los profesores, no entraría en este caso, no puede ser evidencia empírica, porque no sabemos cómo medir lo sublime o el alma de una persona. Entonces ese es otro criterio o otro requisito que debe de cumplir, ¿no? El tercero dice que implique usar medios éticos. ¿Por qué nos dice que se implique usar medios éticos? Imaginémonos que queremos estudiar, por ejemplo, digamos, el efecto del consumo masivo de soda, por ejemplo. Planteémoslo así, el consumo masivo de bebidas carbonatadas y la repercusión que este tiene en el cuerpo humano, digamos, en enfermedades como la insuficiencia renal, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo afecta el consumo masivo de esta clase de productos en el cuerpo humano? Obviamente podría ser algo interesante, ¿no? Pero para eso tendríamos que ir dotarles de bastante producto, bastante soda, que estén consumiendo solo eso. Y esto tendría una repercusión en su salud, ¿no? Porque de hecho eso es lo que se pretende ver, si hay o no este problema, pero ¿qué tal si sí lo hay? Y resulta que de mi grupo de muestra, todos se enferman. ¿Ya? Entonces yo los he enfermado y son enfermedades graves. Y eso no son medios éticos, porque le he causado daño a otro ser humano. Entonces no usa medios éticos, o esa investigación no estaría usando medios éticos. Por esa razón dice que implica usar medios éticos, es decir, que no se le cause daño a nadie y que todo se haga bajo la ley, ¿no? Luego, el cuarto requisito es que sean claras, ¿no? En este sentido, como estamos hablando de las preguntas, obviamente una pregunta que no es clara es muy difícil de poderle dar respuesta o de poder encontrarle una solución, ¿no? Y por último, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, o que esto nos está diciendo que sea importante, o que aporte un conocimiento a un campo en estudio en particular, que ese campo de estudio se enriquezca con este estudio, ¿no? O con este trabajo. Ahí estaría lo que son las preguntas de investigación. Ahora vamos a ver cómo estas preguntas de investigación se relacionan con el ejemplo del noviazgo, de los objetivos que tenía Mariana, en el ejemplo que vimos anteriormente. Dice, aplicando lo anterior, el ejemplo de investigación sobre el noviazgo, las preguntas de investigación podrían ser: leamos, la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo. Esa sería mi primera pregunta. ¿Ya? El desarrollo del noviazgo se entenderá como la evaluación que los novios hacen de su relación, el interés que muestran por esta y su disposición a continuar con dicha relación. En este caso, si nos vamos y leemos el primer objetivo, es determinar si todas estas criterios que muestra el estudio, ¿ya? Tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre los jóvenes catalanes. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que el logro o la consecución de este objetivo, así como está planteado, sería la respuesta a esta pregunta de investigación, ¿no? ¿Sí o no? Si la leemos, vamos a darnos cuenta que va directamente relacionado, ¿no? Se genera la pregunta de investigación y con base en esta pregunta se hace el objetivo
de la investigación. Luego, si se logra cumplir el objetivo de investigación, podremos dar respuesta a lo que es esta pregunta de investigación. Y esa es la relación que existe entre estos dos elementos, ¿no? Que la consecución del objetivo da respuesta a la pregunta específica de la investigación. La otra pregunta dice: ¿cuál de estos factores ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación? El interés que muestran por esta y la disposición para continuar su relación. Si se fijan, aquí nos está preguntando cuál de los factores. Y si nos vamos al objetivo, nos dice evaluar cuál de los factores mencionados tiene mayor importancia. Si yo logro determinar cuáles de estos factores tienen mayor importancia, yo eso lo utilizo para dar respuesta a lo que es la pregunta, ¿no? ¿Cuál de los factores ejerce mayor influencia? Allá era importancia, acá es influencia, pero si yo sé cuál es el más importante, ese es el que más influye también en la evaluación de la relación, ¿ya? Y así sucesivamente. Si vamos viendo, cada objetivo va emparejado con una pregunta de investigación. La tercera, bueno, para efectos de avanzar un poco, no vamos a seguir revisando las otras. Ahí ustedes pueden hacer el ejercicio de ir, les voy a mandar la presentación y de ir retrasando y comparando lo que son los objetivos con las preguntas de investigación. Solo las voy a leer. En este caso, ese ejemplo lo pueden encontrar en la página 37 del material. El de los objetivos está en la 37 y el de las preguntas está en la 38. Ahí pueden ustedes en su material, si lo tienen impreso, revisarlo e ir viéndolo uno por uno. Luego tenemos el tercer objetivo que dice, la tercera pregunta: ¿están vinculados entre sí la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud? Y luego tenemos la otra pregunta que dice: ¿existe alguna diferencia entre género, hombres y mujeres, con respecto al peso que se le asigna a cada factor de la evaluación de la relación, el interés que muestran por esta y la disposición a continuarla? Si nos fijamos, este objetivo, esta pregunta va directamente ligada con el objetivo que nos hablaba de las edades, ¿no? ¿Cómo es? De los géneros. Esta de acá, analizar si hay o no diferencia entre los hombres y mujeres. Si se fijan, llevan exactamente el mismo camino. Y por último tenemos: la edad está relacionada con el peso asignado a cada uno de estos factores con respecto a la evaluación de la relación. El interés que muestran por esta y la disposición de continuar la relación. Y esta va con el objetivo de las parejas mayores con más de 20 años, creo que era, ¿verdad? De estar casado. Y con eso finalizamos lo que son las preguntas de investigación. Antes de cerrar con esto, mencionar, ¿verdad?, o repetir que la relación que existe es que la consecución del objetivo, es decir, si se cumple el objetivo de este objetivo o de esta consecución, podemos dar respuesta a lo que es la pregunta de investigación, es decir, están directamente ligadas. Ahora bien, la otra parte o el otro elemento de la investigación es la justificación de la investigación. En este caso, esto sería es necesario, dice, justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué y o por qué del estudio, para qué realizar el estudio o por qué, para qué o por qué realizarlo. Dice: la mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido. Pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, es decir, no se hacen solo porque la persona quiere investigarlo ya y no va a generar ningún aporte o no está basado en un problema específico. Y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no es suficientemente significativo? Si no tiene una importancia, una relevancia, no es interesante, o sea, no hay necesidad de realizar la investigación. Entonces, si un problema específico está fundamentado y tiene un peso suficientemente significativo, es decir, suficientemente grande, van a haber muchas investigaciones que traten de dar solución a este problema en particular. En muchos casos se tiene que
explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de ella. ¿Ya? Luego tenemos los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. ¿Ya? Esos criterios los pueden encontrar en lo que es la página ya les digo, 40, en la página 40 del material. Ahora bien, el primer criterio, perdón, es la conveniencia, que es el que tenemos acá arriba, la conveniencia. ¿Qué tan conveniente realizar la investigación? Esto sería, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Para qué va a servir la investigación? Esa sería la conveniencia. Luego tenemos lo que es la relevancia, como su nombre lo indica, cuál es su relevancia para la sociedad, es decir, qué tan importante va a ser esta investigación en la sociedad. ¿Quiénes se benefician con los resultados de la investigación? ¿De qué modo se benefician? En resumen, ¿qué alcances o proyectos sociales se tienen? ¿Ya? De ahí tenemos lo que son sus implicaciones prácticas. Ayuda a resolver algún problema real, es decir, la implicación práctica inicial es si al realizar la investigación va a tener algún problema, la solución de algún problema en esta. Luego tiene implicaciones trascendentales para la amplia gama de problemas prácticos, es decir, si va a tener alguna implicación con muchos problemas que se den en la práctica de algún fenómeno específico. Luego tenemos lo que es el valor teórico. Con la investigación se llenará algún vacío de conocimiento, es decir, aportará algún conocimiento nuevo a algún estudio o alguna ciencia específica. Se llenará algún vacío del conocimiento. Se podrá generalizar los resultados a principios más amplios. Cuando hablamos de generalizar resultados a principios más amplios, es si podemos generalizar nuestros resultados o si esos resultados pueden ser replicados. La información que se obtenga puede servir para desarrollar o apoyar alguna teoría, es decir, si el resultado de la investigación me va a servir para reforzar o no una teoría ya existente. Otra es que se podrán conocer la mayor medida el conocimiento de una o derivadas variables o la relación entre ellas, es decir, como sabemos que esta es una investigación cuantitativa, podemos saber la relación que existe o no entre las variables al desarrollar lo que es la investigación. Por último tenemos lo que es la utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, es decir, si la investigación me va a dar algún plus para futuras investigaciones. Luego dice, contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables, es decir, si genera algún concepto nuevo, ¿no? Puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables, ¿no? Y otra pregunta que puede surgir de acá es, sugiere cómo estudiar más adecuadamente a la población. Aquí dice que tal vez ayude a resolver un problema social o contribuya a una nueva teoría o genere nuevas inquietudes. Cuanto mayor sean el número de respuestas a toda esta serie de preguntas que generan estos criterios, mayor será la base para sustentar la investigación, es decir, mayor, digamos, sustentada estará la investigación o justificada, ¿ya? Desde luego, dice, es muy difícil que una investigación pueda resolver positivamente todas estas interrogantes, es decir, no es necesario que todas estas preguntas que les acabo de mencionar con cada uno de estos elementos se puedan responder, porque obviamente son muchas y algunas investigaciones cumplen una o dos, pero no las cumplen todas. Por eso dice que es muy difícil que se pueda encontrar respuestas positivas a todas esas interrogantes con alguna investigación. Algunas veces solo cumple un criterio, es decir, solo es necesario que cumpla uno de todos esos criterios que se han mencionado, no es obligación que se cumplan todos. Luego tenemos un ejemplo, siempre continuando con el de Mariana, justifica su estudio de la siguiente manera, es decir, nos da un ejemplo de justificación para el que hemos venido desarrollando en el caso de Mariana. Me permiten un momento.
Bien, continuando. Como les decía, nos presenta un ejemplo de justificación en el problema que hemos venido desarrollando de la investigación de Mariana. Dice que de acuerdo, bueno, este sería cómo Mariana puede justificar su estudio, de qué manera lo pudo realizar. Dice, de acuerdo con Méndez en 2009, una de las preocupaciones centrales de los jóvenes los constituye su relación con su pareja sentimental. En un estudio de Mendoza en 2009 se encontró que los universitarios que tienen dificultades con sus parejas o se encuentran físicamente alejados de ellas, digamos que viven lejos o en otras ciudades o se frecuentan de manera ocasional, tienen un desempeño académico más bajo que aquellos que llevan una relación armónica y que se frecuentan con mayor regularidad. Núñez y Ranch en 2008 encontraron que el noviazgo, un noviazgo satisfactorio, eleva la autoestima. Si nos fijamos cómo comienza la justificación mariana, nos está dando estudios que afirman o que dicen que sí hay un problema, ¿ya? Que sería la relación de noviazgo respecto al desempeño académico que estos estudiantes tienen en sus respectivos centros escolares, ¿no? Entonces empieza dándonos argumentos con bases teóricas de por qué es importante la investigación, ¿no? Asimismo dice, bueno, eso en cuanto a la primera parte. Luego dice, asimismo el 85% de los universitarios dedican su tiempo considerable a sus pensamientos a la pareja. Esto lo señala Torres en 2009. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está dando un porcentaje. Aquí dice, es importante incluir cifras y citas de otros estudios que señalen la importancia y magnitud del problema bajo estudio. ¿Por qué es importante este 85%? ¿Qué está afirmando Torres en este pequeño porcentaje? Dice que ese es el tiempo, el 85% de su tiempo que pasan pensando en su pareja. Es decir, el 15% de sus pensamientos es el que distribuyen a todo el resto de actividades diarias en la universidad. El 85% está por su pareja, eso es lo que cita. Entonces es bastante importante que ese 85% afecta directamente a las parejas, ¿no? Entonces nos está dando esa cifra como una forma de recalcar la importancia que tiene el estudio, ¿no? Luego dice, la investigación planteada, contribuirá a generar un modelo para entender este importante aspecto de la vida de las jóvenes estudiantes iberoamericanos. Este sería lo que es el valor teórico. Si nos vamos al esquemita que teníamos acá, caemos acá, que es el valor teórico, ¿no? Que es en qué va a contribuir, ¿no? Que les leí unas preguntas que aparecían acá y si ustedes van buscándole relación con lo que se ha hecho acá, está fundamentado ahí. Luego dice, asimismo, el resultado del estudio ayudará a crear una mayor conciencia entre los mentores de los universitarios sobre este aspecto de sus aconsejados y cuando uno de estos tenga algún problema con su relación de pareja. Es decir, el docente va a poder intervenir acá con estos conocimientos y va a poder dar algún consejo de forma de ayudar con el fin de ayudar al estudiante, ¿no? Podrán asesorar más adecuadamente e integralmente. Esto implica la práctica, ¿no? Y si nos vamos al valor práctico, estaríamos acá en las implicaciones prácticas, es decir, cómo yo voy a utilizar ese estudio para dar solución a mi problema. ¿Ya? Y ahí estarían lo que son las implicaciones prácticas. Ahora bien, por otro lado dice, mediante la investigación se desarrolla un método para medir las variables de estudio en el contexto catalán, pero con aplicaciones a otros ambientes latinoamericanos. Esto sería el valor metodológico. ¿Ya? ¿Qué sería aquí metodología utilizada? Y ahí tenemos un ejemplo práctico. Si se fijan en esta justificación del ejemplo de Mariana, no tenemos todos los elementos. No es necesario que aparezcan todos. ¿Ya? Aquí solo tenemos la participación de 2 o 3 elementos. Y incluso esa está, ahí el mismo libro menciona que este ejemplo está acotado, es decir, lo han reducido para efectos de dar una idea de cómo se desarrollan. Ustedes ahí le pueden ir dando forma a su justificación siempre y cuando vayan respetando estos criterios, ¿no? Para poder justificar bien su investigación.
Tenemos el cuarto elemento, perdón, que es la viabilidad de la investigación. Además de los elementos anteriores, es necesario considerar otros aspectos importantes del planteamiento del problema, que es la viabilidad o factibilidad de la investigación o del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disposición de los recursos financieros, es decir, con el dinero que contamos para realizar la investigación, también los humanos, recursos humanos, cuántas personas lo van a realizar, a quiénes se les va a aplicar, y materiales que determinan en última instancia los alcances de la investigación. Quiere decir que todos estos elementos que mencionamos anteriormente son los que determinan a última instancia los alcances de la investigación. Esto lo dijo Rojas en 2002. Asimismo, resulta indispensable que tengan acceso al lugar o contexto donde se realizan las investigaciones. Es decir, en el caso particular de cada uno, cuando vayan a la institución tienen que saber que las personas que encargadas de las instituciones den el permiso de ingresar a los institutos o a la escuela donde lo van a realizar. Aquí en este caso habla de que el contexto le permita realizar la investigación. En su caso particular sería otro. Tenemos que preguntar de manera realista, ¿es posible llevar a cabo la investigación? ¿Y cuánto tiempo tomará realizarla? ¿Por qué? Porque hay investigaciones que necesitan un tiempo fundamental, sobre todo cuando necesitamos ver o observar algún comportamiento diferente o algún cambio en el comportamiento. Por ejemplo, imaginémonos que les queremos enseñar a usar smartphone a personas que nunca lo han usado, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene esto, el acceso a Internet para estas personas que nunca lo han utilizado? ¿Cuánto tiempo tendría yo que invertir para poder ver si hay algún cambio de conducta o alguna perspectiva diferente con respecto al uso del celular? ¿Ya? Y eso es algo bastante básico. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, si es posible realizarla, tomarlos en cuenta los factores que mencionaba arriba, que eran los recursos financieros, humanos y materiales, y también, ¿verdad?, las implicaciones. Dichos cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación. Es decir, cuando tenemos poco dinero para poder llevar a cabo algún estudio en particular, debemos considerar bastante esto. Hay quienes incluso hacen hasta presupuestos antes de comenzar la investigación para no malgastar los recursos y al final quedarnos a medias, ¿no? Si vamos a iniciar es determinar. Luego tenemos un caso de inviabilidad. Este caso de inviabilidad lo podemos encontrar en lo que es la página 41. Este hecho ocurrió hace algunos años cuando un grupo de estudiantes de ciencias de la comunicación decidió realizar una tesis sobre el efecto que tendría introducir televisión en una comunidad donde no se conocían. El estudio buscaba, entre otras cosas, analizar si los patrones de consumo cambiaban, las relaciones interpersonales se modificaban y las actitudes y los valores centrales de los habitantes, es decir, si cambiaban alguna de estos elementos con la introducción del uso de la televisión. Actitudes hacia el matrimonio, familia, planificación familiar, trabajo, etcétera, se transformaban con la introducción de la televisión. Ahora bien, si nos ponemos a analizar, esta investigación planteada por estos estudiantes sí era importante, o por lo menos sí tenía algún grado de importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hecho que no ha sido estudiado, es un hecho novedoso y que sería importante conocer esos resultados. Pero ¿por qué era inviable realizarlo? Ya, preguntémonos eso. Yo acá había escrito la pregunta para que, si tenía participación de ustedes, pudiésemos analizar y pensar la respuesta, ¿no? ¿Por qué es que resultó inviable esto? Primero analicemos los recursos, ¿no? ¿Con qué recursos contaban? ¿Cuántas televisiones tendrían que comprarse para darle a una comunidad entera televisiones? Ajá. La inversión económica debía de ser bastante amplia o muy grande. Entonces, eso como primer elemento, ¿no? Y el segundo, el tiempo que iban a tardar, porque no es que solo le van a dar la televisión, van a ver 3, 4 días o un mes o 2 meses y cambian alguno de estos elementos. Eso sería a la larga, podría demorar 2 o 3 años. Entonces, para una tesis de ese grupo, por el alto costo que tenía, aparte de
del tiempo que se iba a tardar en desarrollarse, no le era posible realizarlo, porque incluso el tiempo, 3 años, o sea, para alguien que está queriéndose graduar es demasiado tiempo, ¿no? Pero para tal vez algún investigador que tenga alguna fuente de financiamiento lo pueda realizar y el tiempo en este caso no sea un factor de problema. Entonces, todos estos factores dependen básicamente del que va a investigar. Entonces eso sería en cuanto al caso de inviabilidad. No sé si quedó claro. Es eso, ¿no? No tenían ni los recursos para comprar los televisores y dotarlos, ni el tiempo para poderlo desarrollar. Luego el último y quinto elemento dice evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Es también importante que consideremos respecto de nuestro problema de investigación los siguientes cuestionamientos. Dice acá. El primero, ¿qué más necesitamos saber del problema? Es decir, ya tenemos algún conocimiento específico del problema y ¿qué más necesitamos saber? ¿Qué es lo que no hemos considerado? La segunda pregunta sería, ¿qué falta de estudiar o abordar? ¿Qué parte se me olvidó o no estudié o no abordé? ¿Qué no se ha considerado o qué se ha olvidado? ¿Qué olvidé al momento de desarrollar la investigación? Como les mencionaba al inicio, esto depende bastante si se tiene o no conocimiento previo sobre el tema determinado. La mayoría de investigaciones, cuando son nuevas y no se tiene algún conocimiento específico más que la revisión bibliográfica que se ha realizado, no llevan este elemento. Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio o del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Con esto se podría aportar más a la investigación ya realizada. Sin embargo, de acuerdo con Hernández Sampieri y Hernández en 2009, este elemento de planteamiento solo se puede incluir si el investigador ha trabajado anteriormente o se encuentra vinculado con el tema de estudio. Y este conocimiento le permitirá contar con una clara perspectiva del problema a indagar. Si no contamos con eso, pues no lo podremos realizar. Con esto finalizamos lo que es el capítulo 3 de Sampieri, ¿no? Que era lo del planteamiento del problema. Hemos recorrido lo que son las cinco fases y quería mencionarles que olvidé agregar acá en la presentación lo que es un esquema que aparece en la página 43, que nos dice que supongamos que a un estudiante le interesa el desarrollo humano personal, se propone su propio género y el divorcio, y decide hacer una investigación sobre algo vinculado a estos conceptos, pero le cuesta trabajo acotar su investigación y planteamiento del problema. Entonces viene él y acá nos presentan 3 pasos a seguir si tenemos este problema. El primero dice escribir los conceptos que tienen en la mira, es decir, qué conceptos son los que queremos relacionar y cuáles son los que queremos acotar. Posteriormente buscar, ese sería el segundo paso, conceptos más específicos para sus conceptos generales, ¿ya? Y nos da ahí un ejemplo. Luego el tercer paso, una vez dice previsualizados los conceptos, redactar objetivos y presentar investigación y preguntas de investigación con uno y otro bastode, ¿ya? Con una y una bastó, es decir, realizó un objetivo y una pregunta de investigación. Como le vuelvo y les menciono, al dar solución al objetivo o al consolidar el objetivo, estamos en la capacidad de dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, ustedes pueden revisar lo que es este esquema, está en la página 43 del libro de Sampieri, que es el libro base de la asignatura, lo podrán revisar ahí. Ahora bien, estos contenidos van más que todo a cómo formular objetivos de investigación. Este es el otro archivo que tenemos ahí en plataforma que lo podemos leer. De hecho, acá solo se va a profundizar en 4 elementos. No lo vamos a tomar todo. En el material ustedes van a encontrar muchos más
muchos más elementos, pero nosotros vamos a trabajar con estos 4. El primero dice, ¿qué relación hay entre el objetivo general y las preguntas de investigación? Esto prácticamente es lo mismo que ya vimos en el libro de Hernández Sampieri, pero lo vamos a ver más a profundidad con un ejemplo. Luego el B dice, ¿qué aspectos debe contener el objetivo general de una investigación? Y el C dice, ¿cuántos logros puede tener un objetivo? Este está bastante interesante. Yo de hecho cuando lo leí al inicio tuve una pequeña, digamos, observación con respecto al logro y objetivo, ¿no? Porque el logro de un objetivo ya estaba viendo en Sampieri, que es la consecución del objetivo, y eso da respuesta a lo que es la pregunta de investigación, pero esto nos está diciendo que puede existir más de un logro en un objetivo. Eso fue lo que yo me pregunté cuando leí esto, pero ya lo vamos a ver más a detalle. El D nos dice cuántos verbos pueden comenzar un objetivo de investigación. Bien, vamos a comenzar entonces con el literal A. ¿Qué relación hay entre un objetivo general y las preguntas de investigación? Para cada forma de preguntar existe una categoría de objetivo que permite dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Es decir, yo tengo la pregunta, la forma de preguntar, y hay un objetivo que al alcanzarlo va a poder dar respuesta a esta pregunta específica. Por ejemplo, si alguien se interroga acerca de cómo una situación, de cómo es una situación, cuáles son sus características, cómo se manifiesta, el objetivo que permite dar respuesta a esta pregunta sería la descripción. ¿Por qué la descripción? Porque esa sería la forma de responder a cuáles son las características, ¿no? Describir cuáles son las características, describir cómo se manifiesta y por eso sería describir, ¿no? Luego dice, en cambio, si la pregunta se refiere a cuáles son las diferencias o semejanzas que existen entre dos o más contextos, seres, unidades de estudio, el objetivo que permite dar respuesta a esta pregunta es comparar, porque la única forma en que podemos saber cómo se relaciona es comparando estos elementos, ¿no? Por eso puse acá una pequeña balanza. ¿Cómo determinamos, por ejemplo, digamos que tenemos dos autos? ¿Cómo determinamos cuál es mejor? ¿En qué aspecto, no? En velocidad sería comparándolo, poniéndolos a la par y viendo cuál es más rápido, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo así, un poco empírico, ¿no? Pero que sí tiene un poco de relación con lo que lo menciona acá, ¿no? Ahora bien, dice, un error frecuente consiste en formular el objetivo general sin tomar en cuenta la pregunta de investigación, que esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué pasa si yo genero por aparte la pregunta y el objetivo, ¿no? En este caso sería la forma incorrecta de realizarlo, pero vamos a ver. Como pregunta tenemos de ejemplo cuál es la situación actual del personal asistencial de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral, ¿no? Y el objetivo que se ha planteado es formular un programa dirigido a incrementar la satisfacción laboral en el personal asistencial de la Clínica San José. Si nos fijamos, en este caso, los objetivos no tienen nada que ver. ¿Qué pasa si damos cumplimiento al objetivo? Si logramos formular un programa dirigido al incrementar la satisfacción laboral, ¿podemos responder la pregunta? No, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Me está preguntando cuál es la situación actual del personal en la clínica, ¿no? Y no estoy dando respuesta con la formulación de un programa, entonces no he hecho nada, hasta ahí tengo por separado. Dice, la pregunta requiere de una respuesta descriptiva, ¿no? Si vamos y vemos y nos pregunta cuál es la situación, sí, efectivamente, para dar respuesta necesitamos describir de qué forma. Pues como lo dice acá, un ejemplo de describir sería la situación del personal asistencial de la Clínica de San José en lo que respecta a satisfacción laboral es, o sea, describir, ¿no? Esa sería la forma en que se tendría que dar respuesta a la pregunta. El objetivo general, dice, proporciona una respuesta proyectiva, es decir, al dar cumplimiento acá, la formulación de un programa dirigido a incrementar, ¿qué es lo que hace? Lo que habría que hacer para incrementar la satisfacción laboral, pero esto no da respuesta a la descripción que me pide la pregunta, es decir, no los he relacionado. Dice, la forma correcta consiste en la formulación del objetivo general de tal manera que su logro permita dar respuesta a la pregunta de investigación.
que es lo que les mencionaba, que es exactamente lo mismo que hablamos en el capítulo de Sampieri, ¿no? Que la consecución del objetivo me lleve a poder dar respuesta a la pregunta. Si los hago por separado, ocurre esto de acá, que el cumplimiento del objetivo no me da respuesta a la pregunta de investigación, y eso es algo incorrecto que se hace muchas veces, ¿no? Que es un error frecuente, o sea que ocurre bastante. ¿Cómo sería entonces en este ejemplo la pregunta y objetivo, ¿no? Si la pregunta es ¿cuál es la situación actual del personal asistencial de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral? Y el objetivo es describir, ¿no? Como esta requiere de una descripción, entonces el objetivo sería describir la situación actual del personal asistencial de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral. Si nos fijamos, si se cumpliese el objetivo, automáticamente estaríamos dando respuesta a lo que es la pregunta de investigación. Es decir, van relacionadas un objetivo con una pregunta. Luego la figura que tenemos acá en pantalla relaciona lo que son las posibles preguntas con el objetivo general que puedo utilizar. En la primera dice qué quiero saber o qué hay, es explorar, ¿no? El objetivo es explorar. Cómo es, cómo cambia, cuánto caso, qué intensidad tiene, es describir. Cómo se puede interpretar, cuáles son los significados menos evidentes, en qué medida se corresponde, esto sería de analizar. Y tenemos qué diferencia o semejanza hay entre estos grupos de en relación en este evento. Esto sería un objetivo general comparativo, ¿no? Es que sería comparar por qué ocurre o cuáles son las causas, eso es de explicar. Cómo se presenta este fenómeno en el futuro, esto es predecir. Cuáles serían las características de un diseño, esto sería un objetivo general proyectivo. Y luego qué cambios se pueden producir durante, esta sería interactiva, ¿no? Existe relación entre estos eventos, esto sería confirmatoria, un objetivo confirmatorio. Y cuál es la efectividad está alcanzando a los objetivos, ¿no? Esta es evaluativa. Si se fijan, aquí nos muestra la relación de las preguntas de la investigación y con qué clase de objetivos se corresponden. Esto sería con respecto, ¿verdad?, al primer elemento. Si pasamos al segundo elemento, este lo podemos encontrar en la página 33 del libro de Cómo formular objetivos de la investigación de Jacqueline Hurtado de Barrera. Primero, ¿qué aspectos debe contener el objetivo general de una investigación? ¿No? El objetivo general debe incorporar los mismos aspectos que las preguntas, ¿no? Es lo primero que hay que observar, que va a incorporar exactamente los mismos aspectos que las preguntas. Una pregunta de investigación o enunciado holopráxico. Aquí vamos a ver qué significa holopráxico. Yo en sí nunca lo había escuchado o leído, por esa razón se lo coloco acá por si alguno no lo ha comprendido, lo podemos leer acá. Se refiere a la dice, expresión mediante la cual el investigador precisa lo que se desea saber con el estudio que está iniciando. Por lo general contiene los siguientes, o sea, la investigación o enunciado contiene lo siguiente: lo que se desea saber o el interrogante básico es, el cual aparece usualmente al inicio de la pregunta y orienta hacia el nivel de objetivo a plantear, cómo es, qué diferencia hay, por qué. El literal B dice, la característica, hechos, situaciones o procesos de estudiar que constituyen el evento de estudio. Literal C, el poseedor de la característica de estudiar o el que participe en el hecho. Procesos o situaciones que constituyen la unidad de estudio. Pueden ser personas, objetos, instituciones, país, grupos, documentos o materiales. Y el D dice el lapso de tiempo o la temporalidad en la que se va a estudiar el evento, presente, pasado, evolutivo, etcétera, ¿no? Y por último tenemos lo que es el contexto específico en el cual se va a desarrollar el evento. En consecuencia, todos los objetivos generales deben contener de manera explícita lo siguiente:
Primero, ¿verdad? El verbo, que indica el grado de complejidad del objetivo. Luego, el evento o los eventos de estudio. Literal C, las unidades de estudio. Literal D, la temporalidad, es decir, en qué tiempo se va a realizar. Y luego en el contexto. Tenemos acá un pequeño ejemplo para que podamos ver todos estos elementos. Primero dice, comparar el personal médico que labora en los hospitales públicos del departamento de Santander y el que labora en las clínicas privadas en el mismo departamento, con respecto a su calidad de vida durante el año 2004. Primero vamos a ver el verbo. El verbo utilizado en este sentido sería comparar, ¿no? La complejidad de los verbos o los adjetivos sería comparar. Luego, si nos vamos al literal B, nos dice el evento a estudiar, ¿no? Que sería la calidad de vida, por acá la menciona. Comparar a los médicos Santander con respecto a la calidad de vida. Ese sería el evento. Luego la unidad de estudio, que la unidad de estudio sería quienes se va a estudiar, que son el personal médico de ambas instituciones, ¿no? Y luego el contexto. El contexto sería hospitales y clínicas privadas, ¿no? Hospitales que serían públicos y las clínicas privadas del departamento de Santander, que ambos pertenecen al departamento de Santander. Y luego la temporalidad, en este caso dice que se va a desarrollar en el 2004. Si nos fijamos, todos los elementos que menciona acá los tiene el objetivo general acá, este ejemplo de objetivo general. Si hay alguna duda, después me la pueden hacer saber. Y si no, pues ahí estaríamos con respecto al segundo elemento. El tercer elemento que tenemos ahí dice cuántos logros pueden tener un objetivo, que es lo que le mencionaba. Dice, cada objetivo debe tener un único logro. ¿Ya? La pregunta por eso a veces llamaba la atención, porque yo cuando lo vi la primera vez sí me llamó la atención por eso, porque yo nunca había visto objetivos con dos verbos, y de hecho objetivos de investigación con dos verbos, pero de hecho acá dice de que sí puede haber objetivos con dos verbos, solo que no son objetivos de investigación. Cada objetivo de investigación debe tener un único logro, ¿no? Ahora bien, dice la incorporación de más de un logro en el mismo objetivo indica que en realidad se trata de más de un objetivo, por lo cual debe redactarse de manera separada. Es decir, si algún enunciado, algún objetivo contiene más de un verbo, es preciso separarlos. Por eso yo les coloqué acá lo que es un diagrama de Venn, que es disjunto, ¿no? Si contiene dos verbos, es mejor separarlo en dos objetivos. Luego dice, en el caso de la investigación, el objetivo general debe dar respuesta a una pregunta de investigación, independientemente de que el logro final involucre logros previos, pero este logro final debe ser uno solo. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo acá? Que puede que el logro sea grande y que para poderlo llevar a cabo necesite del aporte de pequeños logros significativos, pero para este debe dar respuesta a un solo objetivo, ¿no? El objetivo general debe dar respuesta a esta pregunta de investigación, a una sola pregunta. ¿Ya? Es lo que nos está diciendo ahí. Luego, la forma incorrecta. Tenemos un ejemplo, ¿no? De la forma incorrecta. Aquí dice identificar las características y las incidencias del proceso de planeación a corto plazo de la gran empresa y formular un modelo operativo de planteamiento estratégico o estratégica. ¿Qué podemos ver acá? ¿Cuáles serían los logros? Identificar es uno, ¿no? Incidencia es otro. Y formular es otro. Es decir, en este ejemplo involucramos tres logros diferentes. Cada uno de ellos constituye una investigación por separado, o por lo menos un estudio de la investigación. La forma correcta de formular este objetivo sería en tres objetivos diferentes, es decir, separando esos tres logros que podemos identificar acá. Como ya lo decía, el primero es identificar, el otro es la incidencia, y por último tenemos la formulación o formular. Tenemos tres logros, tenemos que separarlo en tres objetivos. Por lo tanto, la forma correcta sería identificar las características del proceso de planeación en la gran empresa en el contexto X. Si nos fijamos ahí, abarcamos lo que es el primer logro, que era identificar las características. El segundo era identificar la incidencia del proceso de planeación en la productividad de la gran empresa en el contexto X, ¿ya? Que esa sería la incidencia, ¿no? Y el tercero sería
el otro logro que teníamos acá, que era formular. Para esto dice formular un modelo operativo de planeación estratégica capaz de optimizar la producción de la gran empresa en el contexto X. Les había planteado aquí un pequeño ejercicio para que lo revisáramos, pero antes de esto, con respecto a esto, olvidé mencionar que, por ejemplo, el primer objetivo es de menor relevancia que el segundo y el tercero, si nos ponemos a analizarlo. El tercer objetivo es de mayor relevancia que el primero, pero de menor relevancia que el segundo. Por esta razón, en este caso, el investigador deberá decir cuál de los tres investigaciones puede o quiere hacer. Si selecciona como objetivo general, por ejemplo, formular el modelo operativo de la planeación estratégica, el primer objetivo, es decir, el descriptivo, pasaría a ser un objetivo específico de esta investigación. Si por lo contrario se eligiese el objetivo general, el primer objetivo, los otros dos pasarían a estar sobrando, ¿no? Porque como el primero es más simple que los otros dos, entonces si yo elijo mi investigación, tirarla por la ruta o desarrollarla por la ruta del primer objetivo, no pudiese poner esto como específico, ya que tiene menor relevancia que estos dos, ¿no? Entonces eso es lo que faltaba agregar ahí. Y luego, como les mencionaba, había planteado un ejercicio. Decía, lea cuidadosamente los objetivos que se formulan a continuación e identifique cuáles contienen más de un logro y cuáles contienen un solo logro. En este caso solo coloqué uno, pero si quieren ustedes ejercitarlo, pueden hacerlo en la página 53 de material, que de ahí salió este ejercicio. Dice comparar la empresa pública y la empresa privada de la región central de Colombia en cuanto a su clima organizacional. Ahora bien, les pregunto, ¿cuántos logros tenemos en este objetivo? Solo uno, ¿verdad? Que es comparar las empresas públicas y las empresas privadas, ¿no? En la región central de Colombia. En cuanto a su clima organizacional, si nos fijamos aquí, está bien redactado porque tiene un solo logro, el objetivo. Cuando digo logro no me estoy refiriendo a los verbos, porque el primer error que podemos cometer es pensar que nos referimos al número de verbos que puede tener un objetivo, y no. Cuando hablamos de logros, son los logros que se identifican dentro del planteamiento o dentro del objetivo. Pasamos entonces al último criterio para redactar objetivos, que nos dice cuántos verbos pueden comenzar un objetivo de investigación. Los objetivos pueden iniciar con varios verbos si para alcanzar el logro se requiere varias actividades. Recordemos que un verbo por lo general va ligado a una actividad específica, pero el objetivo de investigación debe iniciar con un solo verbo, es decir, el objetivo debe tener un solo verbo. En el caso de aquellos objetivos en los cuales los verbos iniciales corresponden a la actividad y los logros se enuncian después, se acepta comenzar con dos verbos siempre y cuando para alcanzar el logro se requiera más de una actividad. ¿Qué nos está diciendo acá? Que tengamos siempre un solo logro, pero que para lograr ese logro se requieran de dos actividades. En ese caso sí podemos hacer uso de dos verbos. A continuación se presenta un ejemplo de un objetivo que inicia con más de un verbo, aunque no es un objetivo de investigación, ¿no? En este caso dice estudiar y profundizar los aspectos relacionados con las técnicas de recolección de datos a fin de que los participantes sean capaces de aplicar las técnicas adecuadas en las situaciones específicas de la investigación. Si nos fijamos en este caso, el logro es uno, pero para poder llegar a obtener ese logro tenemos dos actividades, que es estudiar y profundizar, ¿no? Entonces por eso se hace uso de lo que son los dos verbos. En este sentido sería correcto, aunque no es un objetivo de investigación. Acá había dejado un pequeño espacio para preguntas finales y para que pudiésemos revisar lo que era el otro material complementario, hacer un resumen del material complementario. ¿A dónde está?
lectura complementaria de la investigación. Pero como no hemos tenido participación, lo voy a dejar hasta acá. Ahí quedan planteadas todos esos contenidos, de que ya tendríamos que haberlo revisado, y cualquier duda que vaya surgiendo en el camino, pues me la pueden hacer llegar. Creo que algunos ya se dieron cuenta que yo trato de responderle lo más rápido posible. Cuando me escriben a plataforma a veces me cuesta un poquito más, porque a veces no caen las notificaciones al correo, entonces hasta que entro a plataforma veo que me han enviado mensajes, entonces perdón, es bastante dificultoso eso, pero por lo demás se les puede responder perfectamente por estos medios, pero para darle respuesta inmediata creo que es mejor el correo electrónico, pero igual tienen todos estos medios habilitados para que los podamos utilizar y podamos aclarar nuestras dudas a la brevedad posible, ¿no? Entonces quedaría hasta acá y les deseo un muy buen día. Espero que estén avanzando con la revisión bibliográfica de las investigaciones, que ya por lo menos tengan el tema de investigación y que en base a eso estén desarrollando lo que es la matriz metodológica, ya que la matriz metodológica, esa actividad se les ha puesto como una forma de encaminarlos a la investigación ya antes del primer avance, ¿no? Entonces cualquier duda, sugerencia o comentario pueden escribirme, ya saben, a cualquiera de los medios habilitados, ya sea foros de consulta, correo institucional o la bandeja de entrada de plataforma, ¿no? Ahí estaremos entonces y les deseo una muy buenas tardes y éxitos en sus labores diarias. Saludos.